Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Montoya. Voy a presentar la explicación del ejercicio número 2 de los ejercicios planteados de grafos planteados. A ver, el enunciado menciona sea un grafo, sea G un grafo dirigido con pesos en las aristas, sea S un vértice de G y sea K un número entero positivo. ¿Cómo podemos encontrar los K vértices más próximos a S? ¿Con qué complejidad? Analízalo en función de K, M y N. Un grafo dirigido, bueno, teniendo estos datos, tenemos la siguiente interpretación. Un grafo dirigido G es igual a V con pesos no negativos, donde E pertenece a los reales. Un vértice de origen S pertenece a V y un número acá donde K es menor o igual al número de vértices. El objetivo es encontrar los vértices más cercanos al vértice origen S, medidos por la distancia más corta desde S. La idea principal para poder plantear el problema es la modificación del algoritmo. El algoritmo de Dijkstra plantea poder revolver todos los grafos de todos los vértices de un grafo. Sin embargo, con esto vamos a hacer un Dijkstra truncado. El objetivo es poder detenernos la ejecución del algoritmo cuando el contador sea igual a acá. ¿Cuál es la ventaja clave sobre esto? Es no tener que explorar todo el grafo. Y en grafos muy extensos, esto es lo más adecuado. El flujo es el siguiente. Ejecutar el Dijkstra desde S, que es el vértice inicial, inicializar las distancias y la cola de prioridad. El segundo paso es, o la segunda, el segundo paso correcto, perdón, es mantener el contador, incrementar el contador al extraer un vértice de la cola. El siguiente paso es condición de la parada, terminar cuando el contador sea acá. El resultado son los K vértices procesados con los K más cercanos a S. La, Qué tan óptimo es el algoritmo de Dijkstra garantiza que los primeros K vértices extraídos son los K más cercanos. Este es el algoritmo paso a paso de cómo podemos identificar estos valores. La inicialización, como le menciono, para todo E, se inicia en el vértice S, con la cola de prioridad vacía. Se inicializa el contador en cero, pero se aumenta la interacción a medida que va esto avanzando. El segundo proceso es el bucle que determina cuántas interacciones vamos a tener. Y lo que nos determina la salida de este algoritmo es cuando eh, la cantidad de interacciones es igual a K. Sí, por eso el proceso contiene los vértices más cercanos a ese. Acá podemos observar un ejemplo visual de aplicación de este algoritmo de Dijkstra truncado. Podemos ver las interacciones que se realizaron cuando el grafo del vértice de S es igual a A, el que está en la parte izquierda, está aquí, y el K, que es la cantidad de interacciones, es igual a 4. En la primera interacción, seteamos que la distancia sobre A es 0, el contador se incrementa en 1 y se actualizan las distancias entre B y C, que sería 4 y 2. En la segunda interacción se extrae C, la distancia sobre C sería 2, el contador aumenta en 1 y se actualizan las distancias sobre D7 y E8, que sería el menor valor. Sí, correcto. La tercera interacción extraemos B, la distancia hacia B sería de 4 y actualizamos las distancias de D, que sería 6 y la siguiente de F, que sería 9. En la última interacción, la distancia extraemos D, la distancia sería 6 y el contador, como ya llegó al K iniciado, sería el K cansado. Con esto obtenemos que los vértices más cercanos A, C, B, D y sus distancias son 0, 2, 4 y 6. Para poder analizar la complejidad, si hubiéramos utilizado un Dijkstra completo, la ventaja que tiene este algoritmo es poder recorrer todos los vértices y todas las distancias más que los vértices y por ende tener un análisis completo. ¿Cuál es la desventaja? Que esto en grafos demasiado grandes puede tardar mucho y es muy costoso. A diferencia del Dijkstra truncado, como podemos ver, tiene una complejidad temporal de un K-log de vértices más, más aristas.
¿ok? Y la terminación que es anticipada. Con esto podemos determinar que el teorema es correcto. Los primeros k vértices extraídos de la cola de prioridad por lista son exactamente los k vértices más cercanos al origen S. Como vimos en el ejemplo, la lista el vértice A. Por lo tanto, el algoritmo es correcto y garantiza encontrar los k vértices más cercanos de manera óptima. Esto sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición de los ejercicios, vamos a detallar el ejercicio 6. El enunciado es, ¿no? Sea G un grafo no dirigido que contiene pues a B y a E, y sea U y V una arista de G, explique con palabras cómo sería el algoritmo polimonial para determinar si existe un ciclo en el grafo que contenga la arista U y V. ¿Cuál es la complejidad de este procedimiento? Entonces, para esto, pues, hemos procedido a hacer el desarrollo y vamos a explicar, ¿no? Entonces, en este ejercicio, eh, vamos a trabajar, pues, con un grafo no dirigido, G, que contiene, pues, a E y a V, y una lista particular, ¿no? Que es U y V que pertenece a E. El objetivo es diseñar, pues, un algoritmo polinomial que determine, pues, si existe un ciclo en el grafo que contenga específicamente pues, a la lista U y V, ¿no? Eh, para esto, pues, hacemos un planteamiento, supongamos a C, que contiene a U, X de 0 hasta X, K menos 1, K. De igual forma, hacemos que K sea igual a V. eh, y la pregunta fundamental es, ¿no? ¿Cómo saber si la lista V pertenece a algún ciclo del grafo, ¿no? Y si existe un criterio muy simple para esto, ¿no? Entonces, la idea central es, hacemos lo siguiente, ¿no? Intuitivamente, pues, si al quitar V todavía puedo llegar a U y V, ¿no? O sea, si al quitar U y V todavía puedo llegar a U y V, ¿no? Entonces, entonces existe otro camino alternativo y al agregar V si se forma un ciclo, ¿no? Si al quitar V se pierde la conexión entre U y V, entonces esta lista pues era puente, ¿no? Y no puede estar en ningún ciclo, ¿no? Entonces, en base a esto, vamos a construir pues un algoritmo, tomando sencillo y polinomial, tomando pues el grafo G, le quitamos las aristas y V, ¿no? Entonces ejecutamos un algoritmo, tal como mostramos, tal como mostramos en la explicación del ejercicio, ¿no? Y básicamente ejecutamos desde el vértice V, ¿no? Si durante el recorrido alcanzamos el vértice V, entonces sí existe el ciclo que contiene a UV. En caso contrario, pues no existe el ciclo. Entonces, el algoritmo nos dice si siguiendo un camino alternativo entre U y V, ¿no? Entonces, básicamente, esto nos va a condicionar pues, a que si esto se produzca, ¿no? La justificación de esto es que si existe un camino de V en G, entonces existe U y V, ¿no? Entonces, ese camino más la lista, V forma un ciclo, ¿no? Si no la hay, significa pues que V era esencial para mantener la conectividad, era el puente, por lo tanto, ningún ciclo puede contener a esta lista, ¿no? En este razonamiento, cubren ambos lados de la equivalencia y garantiza pues la validez del algoritmo, ¿no? Un poco viendo la complejidad del algoritmo, pues obtenemos que tiene una complejidad de O de n, ¿no? Entonces, básicamente, denotamos que, o hacemos una anotación, pues que es de un nivel de O de n, ¿no? La complejidad del algoritmo, ¿no? Mm. Con respecto a la pregunta 9 en el cual nos dicen que consideramos un tablero de ajedrez 4x4 con las casas numeradas del 1 al 16, sea G igual vértices aristas en un grafo donde los vértices de 1 a 16 y S y J, las casas y J son adyacentes, separadas por una línea recta en el tablero. Además, supongamos que el costo de cada arista es IJ es el producto, ¿no? De I y J. En la parte A nos piden dibujar el grafo y compute el árbol generador de peso mínimo para G y explicarlo, ¿no? Eh,
En este caso, primero dibujamos el grafo, ¿no? Este grafo contendrá 16 vértices y 24 aristas, en la cual vamos a calcular el árbol de generador mínimo, o que es MST, ¿no? En este caso, Cruzcal funciona para este tipo de problema porque el grafo no es dirigido, los pesos son positivos, ¿no? Y por J mayor que cero, y al final, y asimismo el algoritmo Colletti garantiza un MST al ordenar las aristas por peso de forma creciente y agregarlos mientras estos no formen un siglo. Luego, o sea, ya para poder calcular el menor peso, listamos las aristas con menor peso. En este caso se tienen 24, como se mencionó, se tiene 24 aristas. Y en el paso 2 ejecutamos Cruzcal y construimos el MST, ¿no? Se añade aristas mientras estas no formen un siglo, ¿no? Y en el cual el peso total del MST es 982. Con respecto a la complejidad de este algoritmo, al ordenar las aristas tenemos un tiempo de ejecución de complejidad o el logaritmo de E. Y luego para la unión find para comprobar los siglos, y ya sea con compresión de caminos, tenemos OE. Por lo tanto, la complejidad de todo este algoritmo es OE, el logaritmo de E, donde E es 24, ¿no? Eh, y o 24 logaritmo de 24 sería el resultado, ¿no? Que es 24 aristas. Con respecto a la parte B, donde nos piden dibujar el árbol de peso mínimo, suponiendo que el vértice uno es la raíz y los demás son los nodos de grafo. En esta parte lo que se necesita convertir el MST de la parte A en un árbol dirigido con raíz en el vértice uno, ¿no? Sabemos que todo árbol no dirigido puede convertirse en un árbol forzado. Un árbol tiene un único camino entre cada par de vértices. Esto permite elegir cualquier vértice como raíz. Luego un recorrido ya sea por búsqueda en amplitud o en profundidad que va a definir la relación padre-hijo, ¿no? Con respecto al algoritmo, cuatro pasos, tomamos ya el MST calculado en la parte A, luego elegimos el vértice uno como raíz, luego ejecutamos la búsqueda por amplitud o por profundidad sobre el MST. En el primer vecino descubierto, este se convierte en un hijo, luego repetimos para esto para cada vértice, ¿no? Luego ya de esta manera construimos el árbol dirigido según el orden de descubrimiento, ¿no? Este es el grafo que se encontró. Con respecto a la complejidad, ya sea por búsqueda de amplitud o búsqueda en profundidad, tenemos que el tiempo de ejecución es O B más C, ¿no? Donde el vértice es 16 eh, y las aristas son 15, ¿no? Con respecto al tiempo de complejidad en total es OV, ¿no? Es decir, es un tiempo lineal más eficiente que haber construido el MST original. Continuando con la pregunta número 13, en este caso, sea un grafo conexo y no dirigido ¿no? Entre paréntesis V y E, que es el vértice arista, una arista E pertenece a todas las aristas, es un puente si el grafo y esa arista es desconexo, ¿no? Nos están pidiendo que expliquemos cómo sería un algoritmo polinomial para determinar si existe un ciclo en el grafo que contenga la arista V y cuál es la complejidad de este procedimiento, ¿no? Bueno, en teoría de gráficos no dirigidos se cumple que una arista pertenece a un siglo sí y solo sí si esto no es un puente, ¿no? Este concepto se aplica ya porque una arista está en un siglo si existe otro camino, ¿no? Alternativo entre U y B, ¿no? Asimismo, si existe este camino alternativo, eliminar V no desconecta el grafo, ¿no? Por lo tanto, la arista no es un puente. Ahora, si no existe dicho camino, la arista es un puente y lo que implica que no pertenece a ningún ciclo, ¿no? En este caso, para el algoritmo, se van a dar tres pasos. En el primer paso, eliminamos temporalmente la arista V. En el paso 2 ejecutamos ya sea una búsqueda por amplitud o por profundidad desde el vértice U. Y en el paso 3 evaluamos si V es alcanzable o no, ¿no?
En el paso uno eliminamos temporalmente la arista V. Una arista es un puente, ¿no? Ya sabemos cuando al eliminarle el grafo se desconecta, ¿no? Para decidir si V es puente o no, debemos observar la conectividad, ¿no? Entre el grafo y UV, ¿no? Luego en el paso 2, ¿no? Bueno, ya ejecutamos una búsqueda por amplitud o por profundidad desde el vértice U. Estos encuentran los vértices alcanzables desde un origen, y por teoría de grafos sabemos que estos algoritmos determinan conectividad en tiempo lineal, ¿no? Lo que se busca es en sí al remover V que el vértice V aún esté conectado a U. Luego evaluamos ya en el paso 3 evaluamos si V es alcanzable, si V es alcanzable o no. En este caso, si V es alcanzable, según la caracterización de siglos, si existe un segundo camino entre U y V, distinto, ¿no? De la arista V, entonces UV sí está en un siglo, porque ese camino más UV forman un circuito cerrado, ¿no? Bueno, con esta propiedad se define si una arista está contenida en un ciclo, ¿no? Si por otro lado, si no se, si V no es alcanzable, según la definición de puente, si al remover V no hay camino entre V, entonces V es un puente, ¿no? Y los puentes, por definición, sabemos que no pueden estar en ningún ciclo, ¿no? Con respecto a la complejidad del algoritmo, al remover la arista V es constante. Con respecto al ejecutar ya sea la búsqueda por amplitud o por profundidad es lineal, ¿no? En este caso, o V más E, ¿no? Y con respecto a consultar si V fue visitado, es constante, ¿no? Ya con esto, con estos tres análisis, la complejidad total sería lineal, ¿no? Que sería O, V más E. Continuando con la exposición de los ejercicios, vamos a proseguir con el ejercicio número 14, ¿no? Entonces, el ejercicio número 14 tiene como enunciado, no sea G un grafo no dirigido, un conjunto S de vértices según una cobertura de vértices para el grafo G, si toda la arista B pertenece pues al conjunto E, ¿no? Tiene al menos un extremo que pertenece a S. Considere el siguiente algoritmo para obtener la cobertura para G. Y aquí nos hacen cuatro preguntas, ¿no? A es el conjunto S obtenido al final del algoritmo es siempre una cobertura para G. Explique por qué. B, supongan que G es un árbol. Muestre un ejemplo del que el conjunto S obtenido al final del algoritmo es una cobertura para G con un número mínimo de vértices. C, suponga que G es un árbol, mientras un ejemplo en el que S no sea una cobertura para G con un número mínimo de vértices. Y D, suponga que G es un camino, es decir, que contiene pues el vértice de 1 hasta n y contiene pues el conjunto de vértices de 1, 2, 2, 3 hasta n-1 a n. El conjunto ese objetivo al final del algoritmo siempre es esta cobertura mínima para G y explique por qué. Entonces pasamos a desarrollar el ejercicio. Entonces, en el caso de este ejercicio 14, nos están preguntando o nos están pidiendo analizar el algoritmo voraz para construir una cobertura de vértices de grafo no dirigido, ¿no? Recordemos que en una cobertura, en una cobertura es un conjunto S, tal que toda arista del grafo tiene al menos pues en uno de sus extremos contenido a S, ¿no? Entonces el algoritmo que nos da funciona así mientras exista al menos una arista en el grafo, ¿no? Elige un vértice de mayor grado y lo añade a ese y elimina este vértice conjunto a todas sus aristas, ¿no? Eh, Procediendo con la resolución, en A, en la pregunta nos piden siempre generar, nos preguntan si siempre se genera una cobertura, ¿no? Y la respuesta es que sí, siempre se genera, ¿no? ¿Cuál es la explicación? O la razón es que en cada iteración seleccionamos un vértice, un V, y lo agregamos al conjunto S, eliminamos todas las letras incidentes y cada determinada pues tiene a V como extremo, ¿no? Y por lo tanto queda pues cubierta por S. Después de repetir el proceso, ya no queda más aristas sin eliminar, por lo tanto pues, todas fueron cubiertas en alguna iteración. Ese es el argumento pues, que se puede formalizar que hay una invariante y por lo tanto pues sí, ¿no? Sí se confirma la pregunta, ¿no? Entonces, siempre genera una cobertura, ¿no?
básicamente. En, en la pregunta B, básicamente nos piden o nos dicen el árbol si el árbol que estamos poniendo como ejemplo, es un algoritmo, genera un algoritmo mínimo, ¿no? Entonces, en este caso, hemos planteado un árbol estrella en el centro del vértice. Este árbol, hay casos donde el algoritmo tiene pues, una mínima cobertura, ¿no? Entonces, un ejemplo de clásico es, como les decía, pues plantear un árbol estrella y básicamente los árboles estrella pues tienen un nodo central conectado a todas las hojas, ¿no? Entonces, acá hemos hecho la simulación de la ejecución del algoritmo. Básicamente, el vértice de mayor grado siempre es el nodo central. Si elegimos, si lo elegimos, todas las aristas pues quedan cubiertas en un solo paso, ¿no? Entonces, el algoritmo termina cuando S es igual, o sea, tiene como el centro, que es claramente mínimo, ¿no? Entonces, aquí podemos deducir y concluir pues que el tamaño mínimo posible siempre es 1, ¿no? Por eso, pues, esa sería la respuesta, ¿no? En la pregunta C, también nos dice, ¿no? Ver si ese árbol donde el algoritmo no es mínimo, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? Hemos considerado o sea, los vértices de 1 hasta el 7 y un conjunto, pues, de aristas, ¿no? 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6 y 4, 7, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿no? Incluso en árboles el algoritmo puede fallar. Un ejemplo frecuente es un árbol donde el vértice central tiene un grado grande, pero elegirlo conduce a, pues, a un conjunto excesivamente grande, ¿no? Por ejemplo, un árbol de forma y invertida, como lo mostramos aquí, con subdivisiones, el algoritmo elige pues, un vértice central, pero la solución mínima hubiera sido elegido después del segundo nivel, ¿no? Como cubren más aristas y con menos vértices, ¿no? Entonces, el resultado es pues, que el algoritmo produce una cobertura más grande con la mínima, que la mínima. Esta muestra pues que el algoritmo voraz no es óptimo en general, ¿no? Ni siquiera restringiendo los árboles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos concluir pues que en la pregunta C podemos concluir pues de acuerdo a las pruebas que hicimos en el algoritmo, que el algoritmo puede fallar y producir una cobertura no mínima, incluso en este árbol, ¿no? Como les decíamos en el caso pues, de esta árbol invertida, ¿no? En la pregunta D, nos dan caminos y en el caso donde el algoritmo pues, nos piden que este camino que nos han dado, si el algoritmo es óptimo, ¿no? Entonces, aquí también igual se cumple la condición, ¿no? Cuando el grafo es un camino, el algoritmo funciona de forma excelente. Esto se debe a la estructura extremadamente simple de los grados, ¿no? En los extremos tiene un grado 1 y en todos los verdes internos tiene un grado 2, ¿no? Entonces, el algoritmo siempre elige pues, el primer vértice interno disponible, por ejemplo, el vértice 2, luego elimina las dos aristas tal como hacemos aquí, hacemos una prueba de comportamiento del algoritmo y esencialmente pues reduce el problema a un camino más corto, ¿no? Sigue un patrón, ¿no? Y el patrón que sigue es pues que cuando se selecciona el algoritmo, aproximadamente por la mitad de los vértices, ¿no? Entonces acá hay una relación de n entre 2, ¿no? Que es exactamente el tamaño de cada cobertura mínima para un camino, ¿no? Por lo tanto, pues el camino del algoritmo siempre produce una cobertura mínima, ¿no? Entonces, en conclusión, el algoritmo siempre produce una cobertura gracias a cómo se eliminan las aristas. Es óptimo en ciertas estructuras como las estrellas y los caminos, pero puede fallar en árboles más complejos y genera coberturas no mínimas. Esto ilustra pues una característica típica de un algoritmo voraz, ¿no? Funciona muy bien en clases específicas de grafos, pero no garantiza pues que sea óptimo en los casos generales, ¿no? Básicamente.